Hola, los saludo desde el futuro para unos y desde el presente para otros. Yo soy Elisa UF y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre la declaración de impuestos, que es un tema súper importante aquí en Australia y creo que es algo que todos debemos de saber. Yo lo hice para tratar de que se organice un poco pues como todo y tratar de tocar como los temas más importantes como en forma de preguntas. Entonces yo voy a hacer como la preguntita, les voy respondiendo como eso que son como unas dudas muy generales. Entonces bueno, comencemos. La primera pregunta es ¿quiénes declaran impuestos? Entonces, todos los considerados residentes australianos deben declarar impuestos. Esto incluye las personas que tenemos visa porque somos considerados como residentes temporales, pero aún así residentes. Entonces, estamos obligados también a declarar impuestos. La segunda pregunta es, ¿a partir de qué valor se debe declarar impuestos? Entonces, siempre se debe declarar impuestos, pero únicamente vamos a pagar impuestos cuando ganemos más de $18,200, $1. Si nuestras ganancias están entre $0 y $18,200, no tendremos que pagar nada, pero a partir de $18,200, $1 y hasta $45,000 tendremos que pagar 19 centavos de dólar por cada dólar ganado sobre los $18,200, es decir, entre $18,200 y $45,000, lo que ganemos, el valor que ganemos entre estos dos montos es lo que vamos a pagar de impuestos sobre esto que ya les dije, son 19 centavos de dólar por cada dólar de estos dólares que ganemos. Este monto de $45,000 lo cambiaron para este año 2021 para ayudar por lo del tema de la pandemia. Al año anterior estaban $37,000 y ellos pues decidieron subirlo como para ayudar un poquitico en eso. Cuando ganas entre $45,000, $1 y $120,000, hay una base ya establecida de $5,092 que ya la tienes que pagar. O sea, eso ya se tiene que pagar. Pero también tienes que pagar 32 centavos de dólar por cada dólar sobre $45,000 y hasta $120,000. Y así funcionan los otros dos topes que hay para que lo tengan en cuenta cuando revisen la tabla, porque ese primer valor que sale ahí es un valor fijo, ese valor ya no va a cambiar. Entonces, para que les quede claro que ese valor ya es fijo. E incluso en el sistema de ellos hay como un simulador para que tú puedas mirar cómo es que vas a pagar impuestos en este año fiscal. De todas formas, debes de tener en cuenta que los impuestos los vas a pagar después de haber quitado los gastos que tú realizaste durante el periodo, que ahorita se los voy a decir cómo lo puedes organizar, cómo puedes sumar estos gastos. Pero bueno, la tercera pregunta es ¿cuándo se debe de realizar la declaración de impuestos? Entonces aquí tengamos en cuenta que los años fiscales de Australia son desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del siguiente año. Y podemos empezar a hacer nuestra declaración de impuestos desde el 1 de julio, o sea, termina el 30 de junio, se termina ahí el año fiscal y a partir del siguiente día ya podemos hacer la declaración de impuestos. Y tenemos dos plazos. El primero es, si la vamos a realizar por nosotros mismos, que se puede hacer online, la podemos realizar hasta octubre, es decir, el año fiscal termina en junio, en el siguiente octubre podemos hacer la declaración de impuestos por nosotros mismos. Pero si la estamos haciendo con un contador certificado, tenemos hasta mayo del siguiente año, no del siguiente año fiscal, sino del siguiente año en curso. La cuarta pregunta es ¿cómo se realiza la declaración de impuestos? Entonces se puede realizar por uno mismo o con un contador certificado. Pero en ambas opciones nosotros tenemos que tener linkeada nuestra cuenta de MyGov con la ATO. ¿Quién es la ATO? Son los que se encargan de la creación y de todo el control del Tax File Number. Y hacer este linkeo o como esta unión de estas dos cuentas se hace llamando a la ATO y tienes que verificar quién eres tú, les tienes que demostrar como quién eres, o también puedes ir, se demuestra quién es uno, ellos le van a dar un código, luego uno ingresa a MyGov de nuevo, ya empieza a hacer como el proceso de linkeo y ahí ya ingresa el código que ellos le den y quedan linkeadas las dos cuentas. Es un proceso súper sencillo. Entonces bueno, ya después de que se tiene linkeado, si uno la quiere hacer como por uno mismo, entonces ya se mete a MyGov y ahí le da en donde dice ATO, que es como un cuadrito que le sale, uno baja un poquitico y ya le sale como el cuadrito de la ATO, le da ahí y ya le sale pues como para hacer como todo el proceso de declaración de impuestos. Y la segunda forma es con un contador certificado, que se puede verificar que si esté certificado en esta página que les voy a dejar aquí, para que ustedes pues estén como tranquilos de que le están dando sus datos a alguien confiable y que todo va a estar de manera segura y que va a quedar bien realizado.
que es por lo que yo básicamente recomiendo que mejor si se haga con un contador certificado, porque te van a hacer bien el proceso, van a saber muy bien qué es lo que te puede deducir y te puede bajar un poquito el pago de los impuestos, porque si en algún momento se comunican contigo y dicen, bueno, queremos revisar tu declaración de impuestos, ellos te van a respaldar en el proceso. Entonces creo que es como la forma más segura de hacerlo, y aparte pues porque no te van a robar tus datos, no te van a robar tu información o luego tu dinero. Entonces pienso que es como la forma más segura de hacerlo. Obviamente eso tiene un costo, pero aquí para los estudiantes internacionales hay algunas pues como empresas que se encargan de esto, de declaraciones de impuestos, obviamente de contadores, que hacen algunos descuentos para nosotros los estudiantes internacionales. Entonces realmente no es muy caro, vale un poquitico más de $100, pero pienso que es mejor pagar esos $100 que luego tener como algún tipo de inconveniente, e incluso en el momento que nos hagan de pronto devolución de impuestos, nos devuelvan pues como más cantidad de dinero que si lo hacemos por nosotros mismos o con gente que no está certificada. Además que estas facturas, por ser con gente que está legalizada, la factura que ellos nos den, nosotros la podemos poner en nuestra siguiente declaración de impuestos. Entonces eso nos va a ayudar para reducir ahí un poquitico, y es porque ellos sí están certificados, entonces eso nos puede servir también ahí. Lo que hay que tener en cuenta ya en este punto es que todo lo que tú trabajaste por Tax File Number o por TFN, eso ya hace parte del sistema, porque ya las empresas tienen pues como un sistema donde suben todo lo de los payslip que nosotros nos dan, o lo de las colillas de pagos. Eso ya va como a un sistema y la oficina de la ATO se encarga pues como de hacer toda esa sumatoria de lo que tú ganaste en el año, y ya sale todo ahí, ya sale tanto lo que recibiste pues como pago, como el valor que tienes, porque ellos a nosotros nos quitan un pedacitico y lo dejan ahí como en un ahorro para que al final del periodo nosotros podamos utilizar ese dinero para pagar los impuestos. Y si no lo utilizamos todo, pues nos hacen una devolución. Y bueno, eso sí trabajamos con Tax. Lo otro, si trabajamos con APN, nosotros sí tenemos que hacer como la sumatoria en nuestras cuentas. Pues en la cuenta del banco hacemos la sumatoria de todos los ingresos que nos llegaron, y ya le decimos a la persona que nos esté ayudando con la declaración de impuestos cuáles fueron nuestras ganancias y en qué actividades, porque eso se debe de declarar individualmente. Lo siguiente es que vamos a realizar una sumatoria de todo lo que nos gastamos en este periodo para poder trabajar, tanto para IBM como para Tax File Number. Entonces nosotros podemos sumar ahí gasolina, si compramos transporte, pues un carro, una moto para poder realizar el trabajo, herramientas que compremos, materiales, uniformes, incluso cuando nosotros estamos en ciertos trabajos y necesitamos estudiar cursos o necesitamos estudiar cualquier cosa como para poder subir de rango, nosotros podemos incluso meterlo de ese estudio en esta declaración de impuestos, siempre y cuando esté directamente relacionado el estudio con lo que estemos trabajando y que haya forma de demostrar que esto nos va a ayudar en algún momento, o sea, que esta inversión que estamos realizando en estudio nos va a servir en algún momento como para encontrar como un cargo más alto. Entonces en ese caso también el estudio puede entrar. Bueno, y entre otras, por ejemplo, como el teléfono, o sea, si compras un teléfono para poderte comunicar en el trabajo, si pagas internet, porque, por ejemplo, los que hemos trabajado en Uber Eats, obviamente tenemos que pagar internet para poder trabajar en Uber, la bicicleta, todo lo que hagamos de mantenimientos, accesorios para la bicicleta, o sea, todo lo que se relacione con el trabajo nosotros lo podemos poner. Inclusive si nosotros tenemos 2 trabajos, podemos colocar el transporte entre esos 2 trabajos, no desde la casa hasta el trabajo, pero sí entre los 2 trabajos. Y bueno, le pueden preguntar igualmente a su contador, o su contador les estará preguntando en el momento de que ustedes ya estén haciendo la declaración de impuestos qué más gastos tuvo, y ellos ya le empiezan a decir, bueno, por ejemplo, en esto y en esto otro. Otra cosa que también entra son las certificaciones como la White Card, el Police Check, la Working with Children y todo lo que se relacione de estos cursitos para poder trabajar. También tengan en cuenta que el Medicare, que es como la entidad que se encarga de la salud pública aquí en Australia, ustedes o nosotros como estudiantes internacionales no tenemos que pagarlo. Este valor se paga a partir de $22,300 más o menos. Nosotros tenemos que pagar el impuesto del Medicare, pero
nosotros lo podemos como deducir de que no nos toque pagarlo, porque nosotros estamos pagando seguros privados para poder estar aquí y no hacemos uso de hospitales públicos ni nada de lo que tiene que ver con lo del Medicare. Entonces no nos tienen por qué cobrar nada de eso, para que lo tengan en cuenta y se lo digan a su contador, se lo recuerden, o si ustedes solitos lo están haciendo, para que lo descuenten de ahí. La quinta pregunta es: ¿qué pasa si nosotros cometemos errores en nuestra declaración de impuestos? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, esto del Medicare, si algunos no lo sabían y ahorita se están dando cuenta, ustedes pueden hacer como una modificación, pero solo tienen 2 años para esto. Y la otra forma que ustedes pueden darse cuenta que hay errores o algo es que, por ejemplo, la DATO se comunique con ustedes y les diga que quieren hacer una revisión de su declaración de impuestos. Entonces, cuando ustedes busquen todos los recibos y todo para demostrar los gastos que tuvieron versus las ganancias, de pronto nos vamos a encontrar con algunos errores y ellos nos van a dar un tiempito para poder hacer como esa modificación en la declaración de impuestos, que por eso es importante, por ejemplo, aquí que nosotros realicemos esto con una persona que esté capacitada para hacerlo, porque nosotros nos podemos comunicar con ellos y ellos nos van a dar como esa garantía de que nos podemos acercar nuevamente a ellos y nos van a ayudar con este proceso, ya como de demostrar que todo sí está bien, demostrar los recibos, y en el caso de que hayamos tenido algún error, de que nos lo ayuden a modificar. Entonces, por eso que es también importante poderlo hacer con una persona que esté certificada. La sexta pregunta: ¿qué pasa si no declaro impuestos? Entonces, no declarar impuestos en Australia es un delito que puede dar hasta cárcel, pero la cárcel es más que todo como para montos demasiado grandes. Ya si nosotros como estudiantes que no ganamos demasiadísima plata, pues como en lo general, nos van a cobrar una multa de $900. Y además esto nos puede perjudicar si nosotros estamos buscando tener una residencia permanente aquí. Entonces lo mejor es evitar como este tipo de problemas para no dañar como nuestra hoja de vida aquí en Australia. Y el séptimo punto es sobre una información extra que les quiero dar. Entonces, el primer puntico de acá es que tengan mucho cuidado con el scam, que son esas llamadas que uno recibe o mensajes donde le dicen que la declaración de impuestos quedó mal hecha, que uno está cometiendo un delito. Lo más importante es verificar antes de hacer cualquier cosa y de devolverles llamadas a ellos o de responderles por el teléfono cualquier tipo de información personal, para que no queden expuestos nuestros datos, porque esta es una forma de que a nosotros nos roben. Como les dije, a nosotros nos queda un valor que posiblemente nos puedan regresar al final de que hagamos como toda la declaración, porque pues no vamos a tener que pagar los impuestos o muchos impuestos. Entonces muchas veces ellos hacen pues como estas estafas buscando quedarse con ese dinero. Así que tengan mucho cuidado con eso, de no dar sus datos personales y de siempre verificar. Ellos siempre se comunican por MyGov. Ellos se mandan un mensaje, le envían a uno un mensaje al correo y le dicen: tienes un mensaje en MyGov. Y ya cuando uno se va a MyGov, allá tiene pues como toda la información que ellos quieran como enviarle a uno, o este tipo pues como de mensajes, ya que si ellos quisieran comunicarse con uno para revisar la declaración de impuestos, ahí en MyGov va a encontrar esta información. El segundo puntico es no darle estos datos a cualquier persona. Hay mucha gente aquí que te ofrece hacer la declaración de impuestos por la mitad del precio o por menos de la mitad del precio de lo que lo hace una persona certificada. Pero esto genera que le tienes que dar tus datos a cualquier persona y que no hay una regulación en cómo van a tratar estos datos personales. Y asimismo también se puede presentar el tema del robo. Entonces tengan mucho cuidado a quién le van a dar sus datos, porque van a quedar pues como muy por ahí y luego les pueden robar la platica. Y el tercer y último puntico es que tengan en cuenta que muchas veces cuando nosotros llegamos aquí, nuestras agencias nos sacan el TFN o el Tax File Number, y con eso, a partir de que ya nosotros tenemos eso como en el sistema, nos toca hacer declaración de impuestos, así no estemos trabajando. Ahí nos tocaría hacer un non necessary, que es como decirle a Australia: mira, yo no trabajé, entonces es no necesario que yo haga pues como esta declaración o el pago de los impuestos. Y ya, eso es todo. Espero de verdad que esta información les pueda ser súper útil y que de verdad haya sido súper clara. Si tienen alguna duda o algo, me hacen saber y yo les voy a contar. Yo realmente no soy profesional en nada de esto, pero les estoy contando sobre mi experiencia. Les conté a partir de las dudas que yo he tenido. Yo ya he realizado 3 declaraciones de impuestos, entonces he preguntado, estoy investigando, y también cosas que me he encontrado en el camino, inquietudes, dudas que he tenido en el camino. Entonces a partir de ahí fue que les quise hacer pues como este videito. Espero que les pueda servir. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Take care, o sea, cuídense. Bueno,